Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Y espero que esté preparado con sus herramientas. Agradezco que podamos entrar a su casa a través de este medio, que reciban la palabra. Dios les bendiga a todos y que así sea hecho hoy. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26 dice: Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Podría decirse que este mandamiento, no matarás, es el sexto, por cierto, podría expresarse de una mejor manera: no cometerás un asesinato. Porque realmente no matarás en la ley no era una prohibición total a quitar la vida humana, sino particularmente se hablaba contra el homicidio o un asesinato. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos en la Biblia algunas situaciones en las cuales se manda a matar, como en lo que vimos anteriormente, hace 2 programas, las leyes de pena de muerte. En Levítico 20, del 1 al 27, hay varias leyes que se mencionan ahí que el que incurría en su falta era digno de pena de muerte. También en las guerras, el Señor mandaba a que en las guerras mataran a sus enemigos, sobre todo pueblos que eran paganos, que eran idólatras y que estaban sumidos en el pecado y en la maldad terriblemente. Dios mandaba a exterminar ese tipo de pueblos. Pero estas dos cuestiones han dejado siempre perplejos a la conciencia cristiana más sensibles. Y han existido cristianos que respaldan una posición y respaldan otra. Y esto es donde se crea un debate, y es donde yo les decía al principio, tenemos que tener un criterio propio respecto a la palabra del Señor. Porque miren, tenemos, si el concepto de una guerra justa, como le pondría un ejemplo, los ataques al pueblo de Israel actualmente, ellos se defienden con su armamento, defienden su frontera, y eso no sería condenable porque ellos están defendiendo su territorio. Y si se mantuviera la pena de muerte fácilmente, sino por el contrario, dice, la razón no es que la vida humana sea barata, sea barate. Podemos pensar que el hecho de que hay una pena de muerte, que la vida no valga, no es así. Que se puede disponer fácilmente de ella, es al contrario. La vida es preciosa, la vida es valiosa, porque somos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Hablo de las dos vertientes. La primera, hay quienes hacen campañas en favor de la abolición de la pena de muerte, bajo la base de que la vida humana, o sea, de los que matan, las personas que asesinan,
no tenemos el poder, no tenemos el por qué quitarles la vida, el derecho. Hay organizaciones muy conocidas como la de los derechos humanos que protegen y defienden mucho a este tipo de personas. Pero tienden a olvidar el valor de la vida de la víctima también. Tienen que recordar que esa persona que es un asesino mató a otras personas también. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esto fue una ley seguida, una de las primeras leyes que se constituyó en la palabra del Señor. Y está la otra vertiente, los que hacen campañas en favor del pacifismo incondicional. No hay que olvidar que aunque la matanza y mutilación indiscriminada a civiles no se puede defender de ninguna manera, Dios ha dado a la sociedad, Dios ha dado en medio de la sociedad un poder al Estado, a cuerpos internacionales también, el derecho y la responsabilidad de castigar a aquellos que transgreden, a aquellos que asesinan, a aquellos que cometen homicidio. Ahora, Jesús no estuvo de acuerdo con los fariseos y los escribas cómo enseñaban este mandamiento, porque Jesús sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia al simple hecho de castigar a aquellos que cometían asesinato o homicidio, sino que llevaba su aplicación, iba a la prohibición que incluía pensamientos, palabras que se expresaban a través de las acciones, como el enojo, el insulto, que aquí lo comparó como el mismo asesinato. Porque miren, cuántas veces con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, hay una mala intención y un mal pensamiento. Y es lo que vamos a ir viendo a transcurrir hoy este estudio, hermano. El enojo se menciona en el principio del versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje. Fíjense que veía varias versiones de la Biblia cómo expresan esta parte. Y la Biblia del Jubileo dice: el que se enojare descontroladamente. Habla en esta parte. Biblia La Palabra dice: el que se enemiste contra su hermano. La Biblia Peshitta dice: el que se encolerice contra su hermano sin razón. La Biblia textual dice: el que se enfurece. Y la versión Nácar Colunga: el que se irrita. Pero la primera que leía de la Biblia del Jubileo dice que el que se enojare descontroladamente. La ira, hermanos, tiene dos efectos. La ira causa dos efectos. Hay una ira que es impulsiva, que es arrebatada. Es una ira, hermanos, que cuando surge en el cuerpo, tienes el impulso de golpear, tienes el impulso de insultar, rápido fluyen las palabras, rápido fluyen las acciones. Ese es un tipo de ira. Pero hay otro tipo de ira también de igual manera peligrosa, porque este tipo de ira es vengativa. Es una ira que se guarda, pero que empieza a maquinar cómo desquitarse, cómo vengarse de lo que le hicieron. Ambas son igualmente peligrosas. Tanto la ira descontrolada y esa ira vengativa son igualmente peligrosas. No todo enojo es malo.
porque la Biblia habla de la ira de Dios. Y esa ira es pura y es santa. O sea, no la podemos catalogar dentro de algo que Dios busca de la destrucción, Dios busca la aniquilación, sino Dios manifiesta su ira, pero en su ira Él es misericordioso, es clemente y es justo. Y nosotros como seres humanos también podamos llegar a sentir un enojo, aunque por ser humanos como somos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, deberíamos asegurarnos de que aún este tipo de enojo, si lo llegáramos a sentir, este tipo de ira, sea tardo en surgir y pronto en morir, como dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Escuche bien esta palabra. Yo espero que tú te la grabes en tu mente y escríbela. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Digamos que este enojo bueno lo podríamos llamar un enojo motivado por el amor. Aquel enojo que no desea mal a nadie. Es aquel que es amigable con la persona, pero que su enojo lo muestra contra el pecado, no contra la persona. Y eso es muy diferente. Nos enojamos de la manera como el diablo manipula las vidas. No nos enojamos contra las personas. Ese enojo no es pecaminoso, no es malo. Es un celo del Señor. La referencia de Jesús entonces es al enojo injusto, enojo producto del orgullo, de la vanidad, el aborrecimiento, la malicia y la venganza. Y hace mención de insultos. En el versículo 22 al final hace mención de insultos. Miren, dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hace referencia a estos dos insultos. En el griego original, la primera palabra que se menciona, necio, primera es necio, hermano, fatuo y necio. Raká, y esa palabra raká viene en la versión Septuaginta, ahí sí se menciona con esa expresión raká. Es el original griego, significa vacío. Se le está diciendo al hermano que está vacío, pero miren bien, esta palabra es un insulto a la inteligencia del hombre. Lo está llamando un cabeza hueca. No tienes nada en el cerebro. Eso es lo que está diciendo. Y otras palabras como, que bueno, se me hacen raras a mí, pero bobalicón, soquete, mantecato, sopenco. Todas estas palabras expresan el desprecio hacia la cabeza de un hombre. Fíjense hasta dónde una palabra puede ser tan denigrante. Moré es la segunda palabra, que es en el griego es more, el necio, un insensato. Este expresa desprecio hacia el carácter y el corazón de la persona. Y esta palabra va ligada a que eres un pillo, un vago, un sinvergüenza, un desvergonzado. Jesús mismo llamó a los fariseos y a sus discípulos insensatos. Usó esta palabra en algún momento. Y lo menciono porque alguien después dice, no, pero la Biblia se contradice.
Jesús dice, no llames necio, no llames insensato, pero no llames fatuo. Y Jesús la usó. Y los apóstoles en ocasiones también la utilizaron en sus escritos. Pero necesitamos recordar que la palabra va adquiriendo matices tanto religiosos como morales en lo largo de la historia. Aplicándose en el Antiguo Testamento, se aplicaba a aquellos que negaban la existencia de Dios y como resultado de ello se hundían en malas acciones. O sea, era aplicable esa palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de la expresión de esas palabras? La palabra more, en su equivalente hebreo, significa llamarte rebelde, apóstata o paria. Eran palabras de burla e insulto, dos maneras de denigrar. Esta es la situación. Que podías tú decir, no matarás. O sea, al acto físico, al acto criminal de la palabra. Pero si yo insulto a mi hermano, si yo me burlo de mi hermano, rebajándolo, burlándome de la imagen de Dios, de cómo Dios lo hizo, y provocando heridas, lastimándolo, buscando que con nuestras palabras tal persona se sienta mal, se sienta ofendido. Entonces Jesús está diciendo, esto que estás haciendo es lo que no quiero que hagas. Estas palabras de burla e insulto son dos maneras de denigrar y rebajar la imagen de alguien, causando heridas, dolor, dejando marcada a la persona que están ridiculizando y están insultando. Ahora bien, estas cosas, los pensamientos de enojo, las palabras insultantes, nunca pueden llevar el acto final del asesinato. ¿Cuántas veces no hemos sido insultados? ¿Cuántas veces tú no has sido insultado? ¿Cuántas veces no te han hecho sentir mal con palabras? Pero no te han matado, aparentemente, ¿no? Pero muchas personas quedan heridas del alma. Muchas personas quedan marcadas, esas palabras les retumban. Y a veces fueron insultos, fueron palabras como no sirves para nada, eres un fracasado, eres un esto. Esas palabras fueron destruyendo y carcomiendo la mente, el alma de las personas. Y el Señor está diciendo que tales palabras y tales actos equivalen al asesinato ante los ojos de Dios. Y si no lo creen, vamos a ver la Escritura. Primera de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ese que lo aborrece es aquel que lo insulta y lo denigra. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero ahí está Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Aborrecer es despreciar. Cuando tú insultas a alguien es porque estás despreciando, estás desvalorando. Estás queriendo herirlo. Estás queriendo destruirlo con tus palabras. Piensas, maquinas. ¿Cuál es la palabra más que le va a llegar más profundo, que lo va a herir más profundamente? Y esas son las palabras que le empiezas a expresar. El enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Todos nuestros pensamientos, miradas, palabras indican cómo a veces lo que queremos decir, y lo hemos pensado, y algunos lo hemos dicho, maldito, desearía que estuvieras muerto. ¿No te parecen familiares esas palabras? ¿No las has expresado alguna vez? Pues con esto que tú y yo alguna vez hemos dicho,
hemos transgredido esta palabra de parte del Señor. Porque el Señor no se va al hecho del asesinato, sino se va a la intención que hay en el corazón del hombre. Tan mal deseo es una violación del sexto mandamiento y hace que la persona culpable se exponga al mismo castigo que se expone el homicida. Esto no sucede en ninguna corte legal humana. Ninguna corte legal te va a enjuiciar porque te enojaste o porque insultaste. Pero sí ante el tribunal de Dios. Sabe que todas nuestras por ella. De toda palabra ociosa que sale de nuestra boca seremos. Y esta es parte de la palabra ociosa que usamos, de nuestro vocabulario ocioso que usamos, porque lo vemos parte de nuestras vidas. Y un día de eso también tenemos que dar cuenta ante el tribunal de Dios. El significado exacto de los juicios diferentes ha sido bastante discutido, pero por lo menos es la advertencia del juicio divino. Puede ser que los rabíes hayan estado enseñando no solo que la única violación del sexto mandamiento era el asesinato, sino también que el único castigo para el homicida una sentencia humana. Por eso dice el versículo 21, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús agregó que cualquiera que se enoje sin causa será igualmente culpable de juicio. ¿Qué causa tienes para enojarte? Sabes que muchas veces te enojas sin un fundamento verdadero. Muchas veces nos enojamos sin escuchar, sin saber lo que la otra persona realmente pudo haber dicho o hecho. Ya juzgamos, a veces, ni por la vista a veces es suficiente. Necesitamos escuchar también la razón que se exponga, que puede exponer la otra persona. Por eso Jesús agregó que cualquiera que se enoje sin causa será igualmente culpable. Y de manera similar continuó Jesús hablando que el insulto nos expondrá no solo al concilio, sino aún también al infierno de fuego. Ay, hermano, esta es la parte que tenemos que, de verdad, empezar a medir nuestras palabras. En ambos casos, Jesús está ampliando la naturaleza del castigo y también la del crimen. Allá decían, no matarás y serás culpable. Era solamente el asesinato. Pero aquí Jesús está diciendo, el que insulta, el que ofende, ya es culpable de juicio. Ahora, no solo el enojo y el insulto son equivalentes al homicidio. Fíjate bien. El enojo que te provoca insultar, no solamente eso es equivalente al homicidio, sino que el castigo del cual nos hacen merecedores es nada menos que el juicio divino del infierno. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que si te quieres al infierno? Y tú dices, no, yo no me quiero al infierno, pero con qué facilidad nos enojamos e insultamos a las personas. Y muchas veces sin fundamento. Dice también en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda, continuó Jesús diciendo, y procedió a dar la aplicación práctica de los principios que acababa de enunciar. Su tema fue el enojo y el insulto. Son tan serios. Yo quiero que entiendas estas palabras en este momento, hermano. Es tan serio el momento cuando nosotros nos enojamos, damos lugar a la ira,
y damos lugar a palabras, son tan serios que debemos evitarlos. Es serio y peligroso. Como si fuera una plaga, tomar medidas tan rápidamente como sea posible. Buscar, hermano, busca si te descontrolas con facilidad, si explotas con facilidad, hermano, humilla tu carne, haz algo para impedir que eso siga sucediendo en tu vida, porque nos estamos condenando. Jesús ofreció dos ilustraciones. La primera tomada de las costumbres, de una costumbre de ir al templo a ofrecer sacrificios a Dios. Y la segunda era aquella de la cual se iba a la corte a responder de una acusación que había hecho el adversario. Jesús las expresó en un tono muy cultural para que lo pudieran entender. Así que nosotros vamos a hacerlo a nuestro tiempo. ¿Qué serían esas palabras en nuestro tiempo? Sería así. Si estás en la iglesia, en medio del culto de adoración, estamos hablando de nuestro tiempo presente, y de repente te acuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, sal, busca a tu hermano enseguida y arregla ese asunto. No esperes hasta que el culto termine. Busca a tu hermano y pídele perdón. Eso es lo que se está refiriendo a ese pasaje. Te lo estoy explicando, te lo estoy parafraseando. Primero ve y luego regresa. Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ve a ofrecerle la adoración al Señor. ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque si nosotros vamos a un estado de enojo, de haber tenido diferencias, insultos, y vamos como si nada hubiese pasado a la iglesia, vamos como si todo estuviera bien. No. Estamos entendiendo que caer en esa situación nos está exponiendo al juicio de Dios, al castigo del infierno. Y Dios quiere antes de recibir la adoración que nosotros queremos llevar, Dios lo que quiere es que estemos reconciliados, que estemos en armonía con nuestros hermanos, en armonía con el cuerpo de Cristo y estemos en armonía con Él. Amén. La siguiente, si tienes una deuda que no has pagado y tu acreedor te lleva a la corte para que le devuelva su dinero, ponte de acuerdo rápidamente con él. Arréglate en el camino que vas a la corte, trata de arreglarte con él. Aún mientras estás en el camino de la corte, págale tu deuda. De otra manera, una vez que hayas llegado a la corte, será demasiado tarde. Tu acusador te demandará ante el juez y el juez te entregará a la policía y te encontrarás en la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De modo que el pago antes de ir a prisión sería mucho más sensato. ¿Qué deuda tienes con tu hermano? ¿Qué daño le has hecho? ¿Qué daño le hemos hecho a nuestro hermano? Vamos a pagar el daño que hicimos antes de ser demandados. Los cuadros son diferentes. Uno se toma de la iglesia y el otro se toma de una corte legal. Uno concierne a un hermano y el otro concierne a un enemigo. Con el hermano nos enojamos, con el enemigo tenemos deudas. Tenemos que pagar esas deudas que tenemos con el enemigo, con un enemigo. Pero en ambos casos la situación básica es la misma. Alguien tiene un motivo de queja contra nosotros. Piensa, hermano, en este momento, ¿quién tiene un motivo de queja contra ti sostenible? Porque pueden haber personas que Jesús nos dijo en las bienaventuranzas: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo.
Pero cuando hay una acusación, cuando hay algo que está sostenible porque tú tuviste una reacción, tú soltaste palabras y hasta el día de hoy no has buscado una reconciliación, no has buscado un perdón. Hasta el día de hoy tienes una deuda. Entonces, hermano, hay un motivo de queja contra ti, contra mí. Y la lección básica es la misma. Hay una necesidad de acción urgente e inmediata. No des sueño a tus ojos, hermano. Como cuando dice la Biblia, si tienes deuda si alguien, dice uno de los proverbios, si saliste fiador por tu hermano, haz esto ahora, obedéceme, actúa, haz esto ahora, ve con aquel que empeñaste tu palabra y dile que no puedes hacerlo, que no puedes salir fiador por nadie. No des sueño a los ojos, porque después te va a traer, si tú saliste fiador por alguien, vas a salir con problemas, pagando una deuda que no era tuya. El Señor nos está mandando a tener una acción urgente. Tú sabes, alguien que tiene algo contra ti, alguien que está, ve y reconcíliate. Es en el mismo acto de adoración. Si recordamos el motivo de queja, debemos interrumpir nuestra adoración e ir a arreglarlo. Porque es una adoración, hermano, que no está llegando a Dios. Es una adoración donde hay un motivo de queja y un motivo de condenación para nuestras vidas. En el mismo acto de ir a la corte, en nuestro camino allá, debemos liquidar nuestra deuda. Ahí hay una oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Qué raro es, de verdad, atender a este llamado del Señor. Muchos dejamos pasar las oportunidades. Muchos hemos tenido oportunidad de reconciliarnos, de pagar nuestras deudas y dejamos escapar. ¿Sabe? Hay mucho orgullo en nuestro corazón. No queremos, le tenemos miedo al rechazo, a la ofensa. Y eso es orgullo. No es otra cosa más que orgullo, hermano. Si el homicidio es un crimen horrible, el insulto, el enojo malicioso también lo son. Tú juzgas a un homicida, tú has juzgado a un homicida como alguien digno de muerte. También nuestras palabras, nuestros enojos nos hacen dignos de muerte. Si así es todo acto, palabra, mirada o pensamiento, mediante el cual herimos u ofendemos a un prójimo, necesitamos volvernos más sensibles a estas maldades. Hermanos, nunca debemos permitir que un distanciamiento dure y menos aún que crezca. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. Tenemos una naturaleza humana que reacciona ante emociones. Pero también la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Cristo nosotros tenemos facultades y virtudes y tenemos el respaldo y el apoyo del Espíritu Santo, de su palabra, que nos hace ya no ser los mismos que éramos antes. No podemos excusarnos tras una cultura antigua, unos hábitos antiguos, porque en Cristo somos nuevas criaturas. No debemos demorar en arreglar nuestro problema. No debemos siquiera permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Hoy mismo actúa, ahora mismo ve y reconcíliate. Cuando somos llamados a ser ministrados con la cena del Señor, corremos, que no queremos perdernos ese momento. Pero hermanos, todos los días debemos estar en paz con Dios y en paz con el cuerpo de Cristo. Debemos tomar la iniciativa de reparar el daño, de pedir perdón por el agravio que hemos causado, de pagar la deuda que no hemos pagado, de hacer restitución. Y estas instrucciones sumamente prácticas Jesús
las extrajo del sexto mandamiento. Esta es la esencia de este mandamiento. Si queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos de dar cualquier paso positivo posible para vivir en paz y en amor con todos los hombres. Fíjate un criterio propio, hermano. Fíjate un criterio de acuerdo a la palabra. Yo espero que la palabra te cambie. Yo no quiero cambiar tu vida, pero sí espero que su palabra te cambie. Y ya no nos sigamos excusando tras un carácter que sí podemos controlar, porque tenemos el Espíritu de Dios para controlarnos. Por eso es esta palabra, por eso Señor Jesús nos está enseñando. El Espíritu Santo está trayendo esta enseñanza para que tú y yo podamos cambiar. Y espero que lo puedas hacer. Yo espero que a partir de hoy renuncies cada día, porque esto es una lucha diaria, hermano. Esto no es algo que hoy lo dejas y ya no volverá, no, hermano. Esto vuelve. Pero es una lucha diaria. Renuncia al mal carácter. Renuncia a ser impulsivo. Renuncia a dejarte todo el tiempo envolver por la ira. Y no seas de los que te estás enojando y pides perdón. Yo sé que vamos a luchar. Va a haber una lucha. Pero va a haber también un cambio. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Habrá un cambio. La palabra tiene que hacer algo. La palabra de Dios no puede volver vacía. Vamos a orar. Padre, oro para que tu palabra no vuelva vacía. Así es, Señor. Estos días, este tiempo no es entretener a nadie, Señor. Señor, es venir a exponer tu palabra. Es venir, Dios mío, a aclarar con una instrucción, con un estudio de tu palabra. Dios mío, para que nosotros seamos cada día mejores. Padre, permite que tanto mis hermanos como yo hoy aquí podamos renunciar a ese carácter voluble, a ese carácter arrebatado, a ese carácter impulsivo. Y no demos lugar al enojo, no demos lugar a la ira. Padre, y que si alguno de nosotros, por causa de este carácter, de esta manera, de esta forma de ser, Señor, hemos tenido problemas con nuestros hermanos, hemos tenido problemas con la gente. Hoy, Señor, vayamos a pedir perdón, hoy vayamos a reconciliarnos, hoy vayamos a pagar. A pagar nuestra deuda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, provoca en nosotros, ayúdanos a vencer todo arrebato de ira. Ayúdanos, Señor, dando la fuerza y la dirección por medio de tu Espíritu Santo. Ya no queremos, Dios mío, mucho menos queremos condenarnos con este carácter, Padre, cuando tenemos la imagen de Cristo, tenemos el ejemplo de Jesús para podernos transformar a su imagen. Gracias, Señor. Muchas gracias te doy por tu palabra.